Hola, ya para continuar con el segundo video sobre fundamentos de la programación, vamos a empezar a ver lo que son los diferentes tipos de variables. En este caso, dentro de C tenemos básicamente las variables más, bueno, los tipos de dato de variable más básicos que podamos haber encontrado. Pero en base a estos es de donde se originan muchos de los ya existentes o que tal vez hayan visto en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, en C. A no ser que trabajemos con ciertas cosillas ahí medio raras, no tenemos algo que se conoce directamente como un string. Pero podemos llamarlo de esa forma, un string, a lo que sería una cadena de caracteres. ¿A qué me refiero con cadena de caracteres? Pues es un tema un poquito complicado, pero tomen en cuenta como si fuera un arreglo de números, obviamente que en este caso, pues obviamente caracteres que comparten unas, como se puede decir, que comparten memoria en serie, por así decirlo, para poder formar lo que pues ustedes conocen como un string, en caso de que hayan escuchado el término. En caso contrario, no tienen por qué hacer mucho caso a eso, el fundamento sigue siendo el mismo, pero al momento de que ya empiezan a trabajar con cosas más avanzadas, o ya en lenguajes todavía un poco más, bueno, lo podemos decir como Python, eh, hay un string, no deja de ser una cadena de caracteres, simplemente con otro nombre para poder distinguirlo un poco, pero sigue siendo lo mismo en esencia. Pero bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo declaradas unas cuantas cosas que tal vez les parezca un poquito confuso. En este caso tengo un vector de tipo entero que va a almacenar 10 enteros. Y tengo una cadena que va a almacenar 30 caracteres y que ya tengo declarada desde un inicio con el contenido. En este caso sería un hola mundo. Sin embargo, la cadena ya está almacenando espacio para 30 caracteres. Eso lo vamos a ver en un momento cómo funciona. Tengo voy a expresar también el tamaño, el tipo de dato, bueno, el tipo de variable de carácter, de un short int, flotante o float, long int, entero largo, un doble, long double o double long, que estos dos anteriores son lo mismo, pero vamos a ver alguna cuestión curiosa. También el tamaño de la cadena, el tamaño del vector y un poco sobre la memoria. Esto ya es un tema un poco más complicado, no lo voy a expresar mucho ahorita, no lo voy a explicar mucho, pero vamos a poder ver. Ok, como podrán ver, estoy haciendo uso de nuestra función de imprimir, imprimir con formato. En este caso, el por ciento, bueno, este 2 lo podemos ignorar un poco. En un momento van a ver por qué es. En este caso, tenemos esta función llamada sizeOf o tamaño de. Vemos que es una función porque tiene unos paréntesis y dentro de los paréntesis estamos poniendo algo. En este caso estamos poniendo nuestros tipos de datos e incluso ya nuestras variables declaradas. En este caso serían un vector y una cadena de caracteres. Esto lo que hace es que lo que le pongas aquí debería retornar el tamaño que está reservando. Sin embargo, no es el tamaño del contenido lo que pueda tener. Tal vez es un poco complicado, pero no es del todo complicado. Lo podemos tomar así en cuenta. Digamos que en un vector estamos ocupando 3 de los 10 espacios disponibles. Eso no significa que estemos ocupando ese espacio de 3, sino que significa que se guardó la memoria para los 10 espacios, sin embargo solamente hemos declarado 3 de esos 10 espacios. Así que la función sizeOf nos va a expresar que pues, son 10 espacios reservados de memoria. Para poder ver esto en acción, eh, sabemos que obviamente lo que haya aquí después de la coma tiene que tener un formato previo aquí, donde queremos que se escriba o se imprima. En este caso, LU es para log unsigned int, lo pueden tomar más o menos de esa forma. O log unsigned, que vendría a ser como un número largo que solamente va a ser positivo, que no puede ser negativo por cuestiones de cómo se trabaja. Hay cosas un poco complicadas respecto al tema, pero solamente tómenlo en cuenta como que puede ser eso. Ok, es simplemente el tipo de dato que está retornando la función. Para que quede un poco más claro. SizeOf calcula la información de aquí dentro y la va a retornar en este tipo de dato que sería un long unsigned. Y la vamos a escribir aquí. La razón por la que puse
Un 2 es porque eso ya no es parte del tipo de dato. El 2 significa que simplemente va a estar formateado específicamente para dos caracteres. En este caso puede ser, si va a ser un 1, se va a hacer el espacio en el texto como si fuera en dos caracteres, para que así esté bien acomodado. Les voy a mostrar el ejemplo. Si ejecuto el programa, vamos a ver que todo se va hacia la izquierda y como que se desfasa un poco aquí en las B. Ok, y ahora pongo el 2 aquí donde estaba y lo ejecuto. Vemos que todo está correctamente. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo el espacio como si fueran dos caracteres seguidos. Y vemos que se acomoda correctamente. Ok, también podemos ver básicamente la memoria. Bueno, podemos ver el tamaño de una cadena y de un vector, que ya lo comenté hace rato, y podemos ver en qué partes de la memoria se está almacenando ese vector o esa cadena. Bueno, para que vayamos viendo un poco, aquí de hecho me falta un tipo de dato, pero no es relevante porque a fin de cuentas no cambia el tamaño. Simplemente nos dice hacia qué dirección sería, así que eso no nos vamos. Char, pues como ya dije, es para caracteres, mientras que todo lo demás es para números. Aquí los enteros o short vendrían para números enteros que simplemente son 1, 2, 3, 4, etc. Mientras que float o double en el contexto son de números flotantes que van a tener un punto en cierta parte. Por ende, pues son para representar fracciones o que trabajemos con fracciones. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, vamos a poder ver un poco los tamaños de memoria de los diferentes tipos de datos. Vemos que char es de 1 byte, short es de 2, al igual que short int y float son de 4 bytes, long int y double son de 8 bytes, long double long son de 16 bytes. Y aquí podemos ver lo que les estaba mostrando. Nuestro vector de enteros es de 30 bytes. ¿Por qué? Porque si vemos, nuestro vector de enteros es de 40 bytes. Porque si vemos es un vector de 10 números. Y si sabemos nuestros enteros abarcan 4 bytes. Entonces 4 por 10 serían 40. Nuestra cadena sabemos que un char abarca un byte. Entonces por ende son 30 chars. 30 por 1, 30. Ahí está. Y como vemos, pues obviamente no está expresando la memoria del texto que ya hemos puesto. Está expresando la memoria de cuánto estamos reservando. Y aquí la dirección de memoria de nuestro vector, pues vendría a ser esta. Y la dirección de memoria de nuestra cadena vendría a ser esta. Aquí podemos notar que en el momento en que cambia esto, de C a F, sabemos que ahí ya son direcciones distintas. Es decir, no están compartiendo dirección, pero están muy cerca porque a fin de cuentas se iniciaron cerca. Ok. ¿Para qué vendría a funcionar esto realmente? Bueno, la razón de que queremos saber el espacio de las cosas es porque a fin de cuentas si estamos trabajando para tratar de hacer programas que consuman pocos recursos, obviamente nos conviene usar variables que consuman pocos recursos, en este caso poca memoria. La desventaja de eso es que muchas veces nos vamos a quedar cortos de memoria, por ende tenemos que hacer un poco unas cuantas maniobras ahí. Es decir, podemos hacer sobreflujo a la cantidad de información que una variable o un tipo de variable puede almacenar. Y bueno, tenemos también que nuestras variables pueden interactuar de ciertas formas. En este caso, pues yo creo que esto como introducción vendría a ser suficiente. Yo creo que les dejaré este código para que lo vean, tal vez no lo tengan que escribir a mano y así puedan ver. ¿Por qué? Porque otra cosa importante es que dependiendo del sistema, dependiendo de la arquitectura de su sistema, del procesador en específico, o también del sistema operativo, ya sea Mac, Linux o Windows, van a ver que a lo mejor estos valores que retornan estas funciones, bueno, la función de sizeof para cada tipo de dato puede ser un poco distinta. Les recomiendo que sí, les voy a dejar el código en la descripción. Descárguenlo, ejecútenlo o bueno, traten de escribirlo ustedes a mano. Y revisen si sus tipos de variables tienen diferentes tamaños, a diferencia de lo que pues claramente se está mostrando aquí. Eso vendría a ser todo. Gracias por ver el video. En el siguiente yo creo que ya vamos a empezar un poco ya con la programación para entender bien cómo podemos utilizar las variables. Y ya más adelante pues veremos bien cómo trabajar con cadenas.
Adiós.